Apreciados estudiantes, un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo relacionado con el teorema de superposición. La idea es que esto nos pueda orientar, comprender un poco mejor cuál es el procedimiento a seguir para calcular las diferentes variables que podemos encontrar dentro de un circuito. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy práctico, pero que ojalá los pueda ilustrar totalmente. Entonces, vamos a partir de este circuito, un circuito con dos fuentes independientes, que es como la condición que vamos a tener para el teorema de superposición, ¿sí? Fuentes independientes, bien sean de corriente o de voltaje. En este caso tenemos dos fuentes, una de 24 voltios y una de 15 voltios. Tienen una polaridad como tal, una polaridad, y tenemos tres resistencias. Básicamente en este caso no podríamos hacer la sumatoria como tal de todas las resistencias, ¿sí? En este caso tenemos una configuración en estrella, pero es algo que hasta el momento no hemos visto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el procedimiento de superposición? El teorema de superposición consta de tres partes. Una, en este caso, tres partes. Una en la cual vamos a dejar una sola fuente y la otra fuente de voltaje la vamos a convertir en un cortocircuito, ¿sí? Fuentes de voltaje las convertimos en cortocircuito, fuentes de corriente en un circuito abierto. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso si esta fuente la convertimos en un cortocircuito? Quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Esta resistencia es esta de 1.2, que obviamente no la coloco como para que quede un poco más organizado, la coloco en esta parte, ¿sí? Esta es la resistencia de 100, esta es la resistencia de 560 ohmios y esta otra es de 1.2K, ¿sí? La resistencia, la fuente, la he convertido en un cortocircuito. Podemos decir que aquí estaría mi fuente, ¿sí? Un cortocircuito, es decir, la eliminamos. Ahora me queda fácil, ahora solamente voy a hacer el análisis teniendo solamente mi fuente de 24 voltios. Entonces, me queda mucho más fácil, yo voy a sumar estas dos resistencias en paralelo, ¿sí? Me quedará de la siguiente manera. Esta sigue siendo de 100. La resistencia en paralelo sabemos que es el producto sobre la suma de estas dos resistencias, es decir, 560 por 1200 sobre 560 más 1200. Eso nos da una resistencia de 381 ohmios, ¿sí? Y estas dos se encuentran en serie, hacemos la sumatoria para finalmente obtener una sola resistencia de 481 ohmios, ¿sí? Mi resistencia equivalente para este circuito con esta fuente de 24 voltios. Bueno, ya teniendo esa resistencia total, podemos hallar la corriente total. ¿Por qué? Porque tenemos voltaje y tenemos resistencia. Y esa corriente nos va a dar del orden de 0,048, nosotros lo vamos a aproximar a 0,05 amperios, ¿sí? O será, con 0,048. Vamos a hacer los cálculos lo más cercano posible. Cuando nosotros tenemos corrientes muy pequeñas, a veces el hecho de aproximar nos lleva a tener cierta tolerancia, ¿sí? Y las unidades al final puede que no nos cuadren muy exactamente, ¿sí? Entre más decimales les coloquemos, mucho mejor. En este caso decimos que es 24 voltios, ¿sí? Ley de Ohm, 24 voltios sobre 481 ohmios. Y eso nos da 0,0498. Es decir, 49.8 miliamperios. Expresémoslo en miliamperios. 49.8 miliamperios, ¿sí? Es lo que sale para todo el circuito. La corriente sale acá y llega hasta este nodo, y en este nodo se divide. Una parte coge hacia mi resistencia de 1.2 y otra parte baja hacia mi resistencia de 560. Pero aquí hay una caída de
tensión la podemos calcular porque tenemos resistencia y tenemos corriente. Entonces la vamos a calcular. Decimos que el voltaje que se cae acá es igual, por ley de Ohm, a resistencia por corriente. Es decir, 49.5, 0.0495 39.8 multiplicado por 100, y eso nos da 4.98 voltios. 4.98 es el voltaje que se cae acá, ¿sí? 4.98 voltios, ¿sí? Como ese voltaje se cae, venían 24 voltios, se caen 4.98, por lo tanto a este nodo le van a llegar 19.02, ¿sí? ¿Qué sucede? Que este voltaje en este nodo, tomando como referencia, se me había olvidado colocar el punto de referencia para tomar ese voltaje, esta resistencia va a tener 19.02, y como está en paralelo con esta otra, pues esta otra también va a tener 19.2 voltios. Por lo tanto, podemos calcular las resistencias, las corrientes independientes para cada una de esas resistencias. Entonces, voltaje, en este caso es 19.02, dividido 560. Y nos da una corriente bajando por esta rama de pongámoslo en miliamperios para tener la misma configuración, de 33.9 miliamperios. Recordemos que estamos trabajando el orden de miliamperios. Y la otra, también con el mismo voltaje, 19.02, dividido entre 1200. Y eso nos da una corriente de 15.85 miliamperios. Y revisemos, si sumamos estas dos corrientes debe darnos igual o muy cercana a esta corriente que venía, ¿sí? Es 15.85 más 33.9, 49.75, ¿sí? Por los decimales que tenemos, pues solamente tenemos un pequeño margen de error. Entonces, hemos calculado las corrientes para el circuito con la fuente de 24. Vamos a calcular ahora exactamente lo mismo, ¿sí? Las mismas corrientes, pero ahora dejando la fuente de 15 voltios y colocando en cortocircuito la de 24. Entonces el circuito nos quedaría más o menos de la siguiente manera. Listo. Entonces, aquí podemos decir que estaba mi fuente de 24 voltios, la reemplacé por un cortocircuito y me queda este circuito como tal. Entonces voy a hacer el mismo cálculo, ¿sí? Voy a calcular la corriente para cada uno de los elementos que constituyen este circuito y me quedará de la siguiente manera. Estas dos resistencias se encuentran en paralelo, las sumo como tal. Esta es de 1.2 y esta otra, si hago la sumatoria, recuerden el producto entre estas dos sobre la suma de estas dos, entonces eso es 100 por 560 dividido entre 100 más 560, eso es 660, ¿no? Y nos da 84.84, esta resistencia es de 84.8, ¿sí? Sumamos estas dos. Sumamos estas dos y nos va a dar una sola, ¿sí? ¿De cuánto? 1200 más 84.8, 1284.8. Ya tenemos la resistencia total para este circuito con la fuente de 15 voltios y tenemos obviamente el voltaje total. Puedo calcular la corriente total que genera mi circuito a través de mi fuente de 15 voltios.
Eso es 15 dividido entre 1284.8 y nos da 0.1167, es decir, 0.01167. Es decir, para seguir la coherencia con el circuito anterior, 11.67 miliamperios. Entonces, esta fuente nos bota 11.67 miliamperios, ¿sí? Esa corriente sale por acá y llega hasta este nodo. En este nodo se divide, ¿sí? Pero aquí hay una caída de tensión, es decir, que a este nodo no llegan los 15 voltios, llega menos. ¿Cuánto? Pues 1200, según ley de Ohm, multiplicado por 11.67. Y eso nos da 14.004 voltios. Vamos a decir que se nos caen 14.004 voltios. 14.004 voltios. El total de la fuente es de 15, por lo tanto, hasta este punto llegará 0,99 voltios, 0.996 voltios, ¿sí? Si hacemos la división, ya tenemos voltaje y sabemos que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo. Vamos a decir que ese 0.996 dividido entre 560 nos va a dar una corriente de 1.77 miliamperios hacia abajo, 1.77 miliamperios. Y la corriente que va hacia el lado izquierdo, 0.996 dividido entre 100, va a ser igual a 9.96, hacia acá, hacia el lado izquierdo, 9.96 miliamperios. Si sumamos esas dos, vamos a sumarle más 0.00177, nos va a dar 11.73, ¿sí? Muy cercano a la que teníamos acá. Entonces, ya tenemos esas corrientes, ¿sí? Corrientes para mi circuito tomando la fuente de 24, corrientes para mi circuito tomando la fuente de 15. Resulta que nosotros cuando tenemos este tipo de circuitos, voy a tomar mi circuito inicial. La fuente tiene una polaridad, ¿sí? Unos signos asociados, pero también las resistencias, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos usualmente es decir, viene de menos a más. Este más llega aquí, quedaría más menos, sigue el más, quedaría más menos. Aquí tendríamos que decir lo mismo, más menos, pero hay un choque, porque aquí también tendríamos que decir lo mismo. Este más viene acá y se encuentra, entonces tendríamos como esa ambigüedad, ¿es o no es? Entonces lo que nosotros vamos a hacer precisamente, después de haber calculado las corrientes para ambas partes, es hacer la sumatoria sobre cada circuito. Entonces, vamos a colocar la polaridad para cada circuito. Entonces aquí en la fuente de 15 decimos de menos a más, entonces sale el más, llega y queda más menos, por acá más menos y por acá seguirá el más menos. En la fuente de 24 voltios hacemos lo mismo, de menos a más, por lo tanto saldrá el más, por aquí menos, baja el más, por aquí el menos, por aquí sigue el más y menos, ¿sí? Ese es el recorrido. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, en la fuente de 100, ya para ir al circuito general, si tenemos por separado las corrientes, ahora las vamos a unir para dar realmente la respuesta. Entonces vamos a decir, en mi resistencia, de 100 ohmios, ¿qué corrientes hay? Hay una corriente de 49.8, ¿sí? miliamperios, que va de izquierda a derecha, por decirlo así, de más a menos. Pero acá tengo otra que va de menos a más. ¿Y es de cuánto? De 9.96. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la mayor, 49.8, y le voy a restar la otra. Como están encontradas, se van a restar. Entonces, en este caso es menos 9.96. Y eso nos va a dar una corriente
de 39.84. ¿Hacia dónde? La corriente mayor va en este sentido, hacia el lado derecho en este caso. Entonces decimos que la polaridad correcta es de más a menos, que es la polaridad de la mayor, y va a ser de 39.84. Listo. Vamos a hacer eso con las demás resistencias. Mi resistencia de 1.2K, ¿sí? Aquí donde lo tengo acá, va de más a menos, ¿sí? Viene por aquí la corriente y va de más a menos, y es de 15.85, ¿sí? De más a menos. Y por acá, esa misma resistencia que es de 1.2 va de menos a más, tomando el mismo sentido, ¿no? En este caso de más a menos, de izquierda a derecha, y aquí de izquierda a derecha tiene menos más, es decir, también lo contrario. En ese caso, si esta es de 15.85 y esta es de 11.67, pues vamos a hallar la diferencia. 15.85 menos 11.67. Y nos le da 4.18 miliamperios. 4.18, la mayor es esta de acá, que es de 15, por lo tanto será más a menos de izquierda a derecha, tomándolo de izquierda a derecha, más menos. Fíjense que aquí ya sabemos la polaridad, no coincide con esta fuente. ¿Por qué? Porque esta tiene mayor potencial y va a ejercer mayor dominio sobre esta resistencia que esta otra fuente, por lo tanto va a prevalecer la polaridad de esta fuente. Y esa corriente es de 4.18 miliamperios. Finalmente, la de 560, tenemos una polaridad que va de más a menos y una polaridad de arriba hacia abajo que es de más a menos. Por lo tanto, están en la misma polaridad. Lo que yo voy a hacer es que voy a sumar las corrientes. En este caso, de 1.77 más 33.9. Y nos da 35.67. Entonces acá la corriente que baja es de 35.67 miliamperios. Y así ya hemos terminado. Ya es más fácil. Si tengo la corriente y la resistencia para esta resistencia, puedo calcular el voltaje que le llega a esta resistencia, 19.97. ¿Sí? Voltios. Aquí cuánto se nos caía, vamos a ver, 100 por 39.84, 3.98, ¿sí? Voltios. Y pues podemos aquí ya aplicar mallas. Aquí también tenemos 1.2, es decir, 1200 multiplicado por la corriente, que es 4.18. Aquí 5 voltios, 5.16 voltios. Bueno, tengan en cuenta que aquí el voltaje sería negativo, ¿no? Porque la polaridad respecto a esta fuente quedó al contrario, por lo tanto el voltaje sería negativo, y al sumar nos daría cercano a los 15 voltios, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff: el voltaje alrededor de una malla debe ser igual a 0. 15 menos 5 menos, aquí quedaría menos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan también en cuenta dentro de sus cálculos. Listo, eso es todo. El teorema de superposición, en este caso 3 pasos. Primero, hallar las corrientes respecto a una fuente, en este caso la de 24. Segundo paso, hallar las corrientes y la resistencia equivalente respecto a la fuente de 15 voltios. Las otras fuentes, las que no se toman en cuenta acá, se forman en un cortocircuito, ¿sí? Y al final se suman los dos valores de corrientes tomando en cuenta la polaridad para llegar al resultado final. Espero que haya sido algo claro, ¿sí? Que les despejen muchas dudas para resolver los circuitos que tienen ya para el diseño.